En las últimas horas dio la vuelta al mundo el registro de un turista que casualmente grabó el ataque cometido por un grupo armado en Cachemira. Esto es en la frontera entre India y Pakistán. El atentado, que dejó 26 muertos en esa zona, amenaza con provocar un ataque militar por parte de India que, según las autoridades pakistaníes, parece inminente. La comunidad internacional pide que la tensión no escale entre dos naciones que cuentan con arsenal nuclear. Como se puede ver en el video, me había lanzado por diversión. Ni siquiera sabía que se estaba disparando, pero el ataque quedó captado en mi cámara. Rishi Bhatt había viajado más de 1.150 kilómetros para pasar unos días en Pahalgam, uno de los centros turísticos más visitados de Cachemira en la frontera entre India y Pakistán. No supo sino hasta el final de su recorrido que las balas provenientes de hombres armados volaron a pocos metros de donde él disfrutaba de un viaje en tirolesa. Me di cuenta de que había sido un atentado terrorista después de unos 20 segundos en el juego, cuando vi que 4 o 5 personas habían sufrido heridas de bala abajo. El registro que dio la vuelta al mundo muestra cómo algunos turistas eran alcanzados por las balas en un ataque que provocó la muerte de 26 personas el pasado 22 de abril. El Frente de Resistencia, una organización militante vinculada a un grupo pakistaní que se opone al gobierno indio en la disputada Cachemira, se atribuyó la responsabilidad por el ataque. Las autoridades en Nueva Delhi vincularon inmediatamente al país vecino, asegurando que todo obedeció al conflicto fronterizo. Han pasado 7 días desde el incidente de Pahalgam, pero hasta ahora no se ha aportado ni una sola prueba que apoye las acusaciones infundadas que se han hecho contra Pakistán. Cachemira, ubicada en la frontera norte de India, colindante con Pakistán, es una zona que desde 1947 ha estado en disputa entre estos dos países. En esa época se estableció que quedaría bajo administración de India, pero pronto los líderes pakistaníes reclamaron una parte musulmana dentro de ese territorio. Eso hizo que en las décadas siguientes hubiese varias guerras con miles de muertos. Grupos insurgentes también participan de acciones armadas cada cierto tiempo. Es una cuestión política, porque los gobiernos tanto de India como de Pakistán querrían ser vistos por sus pueblos como los gobiernos fuertes. Esta es una retórica de guerra. Tras el ataque en Pahalgam, ambas naciones cerraron sus pasos fronterizos y expulsaron recíprocamente a los diplomáticos del otro país. Ahora, el gobierno de Pakistán aseguró que tiene información de inteligencia creíble, según la cual India prevé llevar a cabo de forma inminente un ataque militar. Existe la probabilidad de que India intente una incursión en Pakistán y se enfrente militarmente a Pakistán. Es una posibilidad muy clara y cruda. No se puede descartar. Estamos absolutamente listos. Alerta máxima. La escalada, a punto de convertirse en un conflicto armado declarado entre dos de los países más populosos de Asia, genera preocupación a nivel mundial. China espera que India y Pakistán actúen con moderación y se encuentren a medio camino. Estamos hablando con ambas partes para decirles, por supuesto, que no debe escalar la situación. Una crisis diplomática que parece ir irremediablemente hacia un enfrentamiento entre dos países que además, y es lo más inquietante, dicen los expertos, cuentan con arsenal nuclear. Hoy se cumplen los primeros 100 días de Donald Trump en el poder, que han dejado la imposición de aranceles, el endurecimiento de la política antimigración y los recortes en la administración federal, entre otras medidas. Así es, un segundo mandato que ha estado marcado por su intento de introducir cambios radicales en el país y en el orden mundial. En cuanto regresó a la Casa Blanca, a Donald Trump le ha bastado un lápiz y un papel para borrar cualquier legado de su antecesor. La firma de un decreto tras otro ha sido la puesta en escena más recurrente del mandatario desde que asumió su segundo mandato hace 100 días. Cada uno de esos 100 días ha habido noticias de una administración que no ha dado respiro, en su afán por ejecutar los cambios drásticos que tanto prometió en su campaña.
La edad de oro de Estados Unidos comienza ahora mismo. A partir de hoy, nuestro país florecerá y volverá a ser respetado en todo el mundo. Y en ese intento por querer ser respetado en el escenario global, cumplió con una de las promesas que aún mantienen al mundo inquieto. ¿Sabes? Piensas en la Unión Europea, muy amigable. No se estafan. Es tan triste de ver. Es tan patético, 39%. Vamos a cobrarles 20%. Todos los países estaban pendientes de si iban a estar o no en esa lista, con el anuncio de aranceles generales en el llamado Día de la Liberación. Ninguno de sus socios comerciales se salvó de una política que, según todos los especialistas, va a tener impacto en el comercio mundial, con riesgo de recesión dentro de Estados Unidos. Una de las promesas de Trump fue bajar los precios. Sin embargo, los aranceles hacen justo lo contrario. De hecho, encarecen las cosas. Pero no se puede hablar de Donald Trump sin mencionar su gran caballito de batalla. Se trata de sentido común. Primero, declararé una emergencia nacional en nuestra frontera sur. Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron. Más de 200 migrantes considerados por el gobierno como un peligro para Estados Unidos han sido deportados a El Salvador y encarcelados en el centro de confinamiento del terrorismo, un símbolo de la guerra contra las pandillas de Nayib Bukele. Todo eso en medio de cuestionamientos y enfrentamientos con tribunales por recurrir a una ley de tiempos de guerra, que en algunos casos ha significado que personas inocentes se encuentren entre los deportados. Pero las cifras han sido aplaudidas por sus seguidores. Esto ocurrió en el primer mes, cuando se vio que de decenas de miles de personas que cruzaban la frontera a diario, se redujo a un dígito o 2 dígitos el número de personas que intentaban cruzar la frontera ilegalmente. El hombre más rico del mundo llegó a aplicar la motosierra a la administración durante la era Trump 2.0. Elon Musk se ha convertido en uno de los asesores más cercanos al mandatario, con su rol a la cabeza del polémico Departamento de Eficiencia Gubernamental, que tiene la misión de recortar billones de dólares en el gobierno federal, incluyendo el desmantelamiento de agencias y departamentos como el de educación. Esa es la razón por la que estoy aquí. Y por cierto, estoy recibiendo muchas críticas y muchas amenazas de muerte, o sea, amontonándolas, ¿sabes? Pero si no lo hacemos, Estados Unidos se arruinará. Y en el plano internacional no ha tenido éxito en su promesa de poner fin en 24 horas a la guerra entre Rusia y Ucrania. Insiste en que Canadá debería convertirse en el estado número 51. Amenazó con anexar Groenlandia y en su discurso inaugural propuso que Estados Unidos recupere el Canal de Panamá. Son solo parte de los anuncios de sus primeros 100 días que han sacudido el orden mundial. Irremediablemente hacia un enfrentamiento entre dos países que además, y es lo más inquietante, dicen los expertos, cuentan con arsenal nuclear.